¿Qué tal, chicos? Hoy nos encontramos junto con Yago Rodríguez de Cosas Militares. ¿Qué tal está, Yago? Nos has puesto un vídeo que de hecho se lo he clavado entero a todo el mundo antes de que entrases. No sé si me lo decías de broma, me lo decías de verdad, pero era un vídeo en el que no entendíamos mucho. Era como un montón de carros blindados en un desierto, se escuchaban tiros, se veían coches ardiendo, se escuchaba una música muy molesta de fondo. ¿Qué tenía que ver eso con la compañía Wagner? Que ese es el origen, hay un montón de Toyotas, no son blindados, son todo Toyotas en medio del desierto a toda leche atacando guarniciones, una locura de modo de hacer la guerra. Sí, era un poco como la película de Mad Max. Sí, es que allí hacen la guerra así, y estos de Wagner pues un poco van en ese plan, en coger muy equipo A, ¿no? De coger una camioneta, blindarla, ponerle cañones y tirarte ahí miles de kilómetros. Es como lo hacían los nómadas antes con los camellos y tal, pues imitan el mismo modo de hacer la guerra, pero con coches, básicamente. Bastante basados, tío. A ver, yo ya se lo he explicado a la gente que normalmente yo te tiendo a explicar, a invitar al canal cuando hay noticias en los medios de que el mundo está ardiendo y estamos a punto de saltar por los aires, y que por lo menos, tío, si nos vamos todos a la mierda, que sepamos por qué, ¿no? Entonces, para eso estás tú aquí. Ya, fuera de broma, tío. Estos últimos días, todo el mundo lo sabe, ha habido mucho revuelo, hablaban unos medios de comunicación de una posible guerra civil en Rusia y demás, había habido una especie de rebelión que yo no entendía en exceso, pero que Yago sí que entiende. Entonces, ¿nos puedes explicar un poco, para los más profanos, qué es lo que habría sucedido este fin de semana? El Ministerio de Defensa ruso, por distintos motivos en los que podemos ahondar luego, si te apetece, le lanzó un ultimátum a Wagner y le dijo: el 1 de julio tienes que firmar un acuerdo y someterte a la cadena de mando del ministerio. Sí. Entonces, ¿Wagner qué ha hecho? Pues me voy a adelantar, y una semana antes, este fin de semana, el 23 del 24, ha lanzado un asalto sobre Moscú y han intentado dar un golpe de estado. Entonces, ese es el resumen rápido. El golpe de estado ha fracasado, lógicamente. Es verdad que no ha fracasado del todo, han conseguido por lo menos por ahora sacarle ciertas condiciones al Kremlin, pero es muy probable que al líder y a los cabecillas del golpe de estado pues los acaben ejecutando los servicios de inteligencia de alguna manera, además yo creo que llamativa, por motivos que luego podemos exponer. Pero bueno, ese ha sido el resumen de la jornada. O sea, que tú crees que tuvo que haber ahí una llamada de Putin en algún momento muy amenazante, ¿no? No, que Putin veía que estos tíos iban a entrar con... No sé, ¿sabes? Se dice que son 2.500 a 5.000 hombres. Sí. Pero pueden ser hasta 25.000 prácticamente. Entonces iban a entrar en Moscú a toda velocidad en varios convoyes y enfrentarse a la policía, y porque del ejército había muy poco, está todo en el frente ucraniano. Entonces iba a ser una batalla campal dentro de Moscú por el Ministerio de Defensa, por el Kremlin, o sea, una imagen de descomposición casi. Entonces, Putin y el propio Prigozhin, viendo que en Moscú se iba a topar ya con mucha resistencia después de haber tomado varias ciudades, de haberse acercado a almacenes con armas nucleares y tal, pues le hacen una oferta y le dicen: mira, te vamos a respetar la vida y te vas a exiliar a Bielorrusia, no vamos a disolver Wagner, pero Wagner se va a someter al Ministerio de Defensa, tus soldados van a poder irse a Bielorrusia o dejar las armas o someterse al Ministerio de Defensa. Y eso es la teoría, pero Putin también ha dicho que él sabe perdonar, pero hay algo que no puede perdonar y es la traición. Y además los servicios de inteligencia rusos, cuando hay alguien que les ha traicionado, no sé si conociste, te suena un caso que se llamaba Skripal hace 3-4 años, de uno que le pusieron un agente químico en la puerta, no sé si lo viste. Para envenenarle. Sí, efectivamente, sí. Como el polonio 210 que le pusieron a Litivenko, creo que era. Entonces, a este, por ejemplo, le pusieron Novichok en el pomo de la puerta, de tal manera que su hija, él, fueron tocando el pomo y eso es altamente tóxico. Entonces, el tema es que los servicios de inteligencia rusos, ante los que consideran opositores, les busca maneras de asesinarles particularmente llamativas, porque es un mensaje en el fondo, el modo en el que le asesinan. Y alguien a quien Putin está insinuando que considera un traidor, es que si se queda en Bielorrusia es cuestión de tiempo que lo liquiden, creo yo, vamos, o me parece a mí lo más probable. Yo recuerdo, tío, que cuando hablaban de la compañía Wagner es un grupo de mercenarios, entiendo. Recuerdo que
había algunas voces que en un principio señalaban a esta compañía porque podía tener algún tipo de afiliación o vinculación neonazi, es probable. Entonces, claro, Sí. era como muy chocante que, por un lado, uno de los grandes argumentos que ponía Putin para invadir Ucrania es que estaba colmada de nazis y esta serie de cuestiones, pero luego echaba mano de una compañía que tenía fuertes vínculos con el neofascismo. Mi experiencia es que en las unidades de este tipo, en una unidad, entre los contratistas, normalmente va gente muy peculiar y a menudo gente pues, con visiones políticas muy extremas, que luego igual no necesariamente son coherentes con esas visiones políticas, ni son grandes conocedores, ¿no? Pero simple y llanamente pues les gustan, son medio nazis, les gustan las esvásticas o el comunismo y se tatúan, bueno, que no es raro encontrar gente de este perfil en unidades de mercenarios. A partir de ahí, efectivamente, parece ser que Wagner es una triada. La triada incluye a Prigozhin, que es el jefe, y luego tenemos sobre todo a Dmitry Utkin, que es parece que un operativo de la inteligencia militar rusa. Y Dmitry Utkin, efectivamente, hay fotos de él con tatuajes de esvásticas y todo eso. O sea que, efectivamente, pues probablemente no, ese hombre es un nazi ruso de tomo y lomo, básicamente. Y luego, pues la tercera parte de esa triada, pues es el propio Kremlin, ¿no? Entonces, Dmitry Utkin yo creo que hacía un poco de enlace entre Prigozhin y el Kremlin, en la inteligencia militar como intermediario. Pero esa es la principal acusación. Realmente no es que sean nazis Wagner, pero sus fundadores y tal, pues yo creo que tienen cierto filofascismo, ¿no? No hay más que ver el nombre. Ya sabes que Wagner, pues la música de un autor que siempre, sin tener nada que ver con los nazis, porque ni nació en aquella época, pero su música heroica asociada al nacionalismo germánico y todo eso, pues siempre gustó mucho a los nazis, se le asocia mucho. Pero bueno, no es nada más allá de eso. Putin ha estado echando mano de este grupo de mercenarios a lo largo de toda la guerra, o ha sido solo a partir de un punto en el que se han visto desesperados y han dicho, pues tengo que echar mano de esta gente aunque no me fíe demasiado. ¿Cuál ha sido la relación de Rusia con Wagner durante los últimos años? Realmente la relación con Wagner y el nacimiento prácticamente de Wagner está relacionado con la invasión de Crimea en 2014. Ahí es cuando empiezan a cooperar. En Rusia siempre han existido un buen número de grupos de mercenarios, de grupos semiprivados, incluso de tribus prácticamente eran famosos los cosacos en su momento. Hombre, hoy día ya los cosacos están integrados en el ejército ruso, pero bueno, que aún tienen ese punto. Por ejemplo, Broncano, el humorista, contaba una anécdota que estaban haciendo montañismo porque le debe gustar mucho allí creo que era por Siberia, bueno, por una zona de estas perdidas de Rusia, y dio con una especie de granja ahí en medio de la nada, con un montón de gente medio paramilitar, bueno, vestida de camuflaje y tal, que además tenían una cabra con la bandera ucraniana a la que le pegaban a la pobre cabra. Bueno, pues gente así que está igual ahí perdida en el bosque, que llegan un día y les dicen, oye, o sea, que son todos seguramente veteranos de guerra que han estado en Chechenia, que están ya alguno tronado, que les gusta, ya no pueden vivir en la civilización, ¿no? Pues gente así que llegado, hay una guerra, te necesitamos en Siria, te necesitamos en Libia, te necesitamos en Ucrania, pues venga, para allá, paga, te paga bien y ya está. Entonces, Wagner tiene un poco ese papel. Ahora, con la guerra de Ucrania, el papel, porque antes era un papel de muleta bueno, era más que una muleta, era la principal herramienta militar en la política exterior rusa. Pero ya a partir de la guerra deja de ser solo una herramienta de política exterior, se convierte en una herramienta militar, porque claro, están los rusos que han sufrido un gran número de bajas, no han declarado movilización parcial ni general en aquel momento, de tal manera que les falta mano de obra. ¿Y de dónde la saco? Claro, pues ahí se decidió, bueno, pues vamos a tirar de Wagner con Prigozhin, que parece que es muy dinámico, tiene buenas redes de contactos y una empresa se puede permitir hacer cosas que el Estado en principio no se puede permitir hacer. Entonces, de manera muy ingeniosa, ellos pues tienen una propaganda pues mucho más inteligente que la que realizaba el ejército ruso, tienen una nueva imagen que siempre viene bien, la novedad corporativa, ponen carteles por toda Rusia, en las paradas de metro, en muchos lugares, luego pues ofrecen salarios interesantes, van a las cárceles, hay vídeos de Prigozhin reclutando en las cárceles, ¿no? Y básicamente lo que está formando ahí son lo que se conocía antiguamente y es lo que han formado en esta guerra como batallones de castigo, gente
que tiene una condena, se le perdona si logra tantos meses de servicio activo en el frente, donde lógicamente hace todas las misiones que te llevan seguro a morir. Entonces, bueno, con todo esto, sus contactos en Corea del Norte empiezan a importar artillería, empiezan a lograr todo esto, lógicamente, con financiación del Estado ruso. Eso vaya por delante. Y así van cogiendo importancia y se les enmarca al final en la batalla de Bakhmut. ¿Por qué? Porque Bakhmut es una batalla urbana. En batalla urbana, como se reducen las distancias, todo lo que sea la ventaja tecnológica la tiendes a perder. La aviación, los blindados, todo te dejan de proveer esa ventaja inicial. Y al final es un combate muy de casa por casa, fusil, granada de mano y poco más. De ahí que decidieran que esa carne de cañón que podía proveer Wagner pues era ideal para la batalla. Problema, Wagner exige recursos y compite con el Ministerio de Defensa. Y ya no solo compite en el sentido de que se lleva una parte del presupuesto para sí mismo o porque empieza a demandar artillería, munición, carros de combate, etcétera, sino porque incluso le empieza a robar mano de obra al Ministerio de Defensa. Claro, llegan con el dinero del Estado y le dicen a un oficial de las Fuerzas Especiales o de los paracaidistas, oye, vente a Wagner, que te triplicamos, cuadruplicamos, quintuplicamos el salario, y entonces te estaban quitando también una mano de obra potente. De hecho, como el aparato de inteligencia militar muchas veces le falta un brazo ejecutor, pues está muy ligado a las fuerzas especiales. Entonces, cuando Wagner empezó a trabajar con el GRU, con la inteligencia militar a través de este Utkin, también acabó muy relacionado con las fuerzas especiales, con los Spetsnaz, de tal manera que tenían acceso a muchos oficiales ahí. Bueno, pues ese es el problema, que te están quitando gente, poder, presupuesto, y que Putin llega un momento en que empieza a ver que esto de Prigozhin se le está yendo de las manos, claro. Yo recuerdo en tu vídeo hablabas de que ha habido bastantes fricciones entre el ejército ruso y Wagner y llegas a incluso a decir que han podido incluso sacarse las armas en algún momento y demás. Sí, bueno, ya llegó a un punto ya, o sea, fuera de esto más de la lucha burocrática, llegó un punto, por ejemplo, si no recuerdo mal, en el que un oficial ruso, no sé si era un teniente coronel, un coronel, le había ordenado a los soldados, en un puesto de control había cogido y no sé si incluso les había dado una paliza a varios soldados de Wagner y les habían quitado las armas. Y luego en respuesta las tropas de Wagner le cogieron y le avergonzaron delante de todo el mundo, ¿no? Haciéndole preguntas tipo, bueno, ¿por qué hiciste eso contra nuestros hombres? No sé qué. Y el coronel, que le habían capturado obviamente, pues así cabizbajo diciendo, ay, no lo sé, tal. Bueno, humillaciones de ese tipo, incluso se habló de algún tiroteo en la retaguardia. Luego aquí puede haber tenido un papel la inteligencia occidental. Aquí es una de las pocas partes donde creo que puede haberlo tenido y es cuando se publicó que Prigozhin había ofrecido al ejército ucraniano, en este caso coordenadas de objetivos del ejército ruso a cambio de que el ejército ucraniano se retirara de algunas posiciones, ¿no? O sea que estaba diciéndole, oye, tú te retiras... Claro, eran posiciones en las que yo estoy en conflicto contigo y no me interesa, pero posiciones para el ejército ruso, que no soy yo, sí que te las puedo aquí comentar. Efectivamente. Claro, eso salió en las filtraciones. Yo no sé si eso ha podido ser uno de los motivos, porque si en las filtraciones los estadounidenses dieron mucha información real y los rusos la vieron, seguramente si eso es así pensarían, joder, este Prigozhin, mira lo que ha estado haciendo a nuestras espaldas, ¿no? Y eso es interesante desde el punto de vista del servicio de inteligencia porque generas choques dentro de la cúpula y eso siempre te interesa, ¿no? Todas las noticias de la enfermedad de Putin, del mal estado de salud de Putin, muchas de esas cosas que se publican tienen que ver con eso, con intentar dividir a la cúpula, a la élite dirigente. Entonces llegaron a eso, incluso hubo algún tiroteo, se sacaban en ocasiones las armas. Seguramente me apostaría, no conozco una noticia, pero me apostaría, porque sé que pasa en ejércitos normales, así que con Wagner, que robarían seguro material del ejército ruso, o sea que, bueno, todo ese tipo de putadas, entre comillas, por no hablar de los mensajes incendiarios de Prigozhin pidiendo el fusilamiento del ministro de Defensa, que tampoco está nada mal, ¿no? Para crear cierta discordia. Parece un poco salvaje este tal Prigozhin, tío. Joder. ¿Viste lo del martillo, por ejemplo, y eso? No. Pues... Yo no veo esas películas snuff militares raras, tío. No, yo no lo vi, pero sé qué pasó. O sea, a ver, ¿qué es? Pues ¿Qué es eso del martillo? Pero cuéntalo, por lo menos. Y además te cuento que mandaron el martillo al Parlamento Europeo, si no recuerdo mal. Pues bueno, que un desertor
de Wagner, porque el que va a Wagner ya sabe que va a morir probablemente y con suerte a sobrevivir. Pues le ejecutaron con una maza por desertor y de hecho luego se le envió una maza como regalo al Parlamento Europeo. Se le ejecutó con un martillo, con una maza, y eso lo grabaron en vídeo. Sí. Sí, entonces le mandaron eso. Bueno, Prigozhin se hizo famoso por salir, por hacerse fotos con un montón de cadáveres. El Ministerio de Defensa ruso tiene la política totalmente contraria. Es muy institucional, pues como si aquí tuviéramos una guerra. Seguro, vamos, me lo puedo imaginar perfectamente, el Ministerio de Defensa ruso no querría sacar imágenes de cadáveres ni en broma. Prigozhin era todo lo contrario. Llegaba y te enseñaba una morgue y decía, estos eran nuestros valientes soldados. Mira lo que estás haciendo, Shoigu, mándame munición. Shoigu es el ministro de Defensa. Entonces, claro, era todo, chocaba incluso culturalmente con el modo de hacer las cosas del Ministerio de Defensa. No te digo ya cuando poco antes del golpe de Estado dijo que era todo una gran mentira, que no era verdad que los ucranianos hubieran estado bombardeando a la población del Donbass. Bueno, eso ya es el colmo, ¿no? Pero bueno, ya te puedes hacer una idea del personaje. Joder, vaya, son los peores aliados de la historia, tío. Tener a esa gente en tus filas. Que no se me ocurre. Hay que estar desesperado para llevar a estos señores ahí y tenerlos en primera fila, que me imagino que serán eficientes, por lo menos en lo que hagan, ¿no? O sea, la parte positiva de tener a estos señores es que son probablemente unas bestias de carga. Y les puedes tirar pues ahí exacto, como si fuesen escudos humanos, prácticamente. Pues, a ver, debo decir que antes de la guerra de Ucrania funcionaron muy bien. Esa es la parte interesante y es la que nos sigue afectando a España, por ejemplo. El papel de esta gente en África. Pero, sí, si lo que quieres es que en una guerra en la que ya vas avanzando casi calle a calle, todo lentísimo y tal, lo que necesitas es carne de cañón, pues es una manera muy interesante de subcontratar carne de cañón, por duro que suene, porque es lo que están haciendo, y que no tenga un coste político. Porque normalmente, como el mercenario es voluntario, pues que muera no importa, ¿no? Pero al soldado al que le han reclutado de su aldeíta y le han dicho que al frente que muera, pues sin él haber querido ir, a la familia, a la sociedad le pesa mucho más. Por eso disminuyes el coste político de las bajas a través de Wagner. Esa es una de las utilidades. Y luego, pues que son eficaces. Una empresa privada que tiene es más nueva encima, entonces tiene una burocracia mucho menos anquilosada, es más ágil a la hora de hacer cosas. Vale, entonces esas fricciones llegan a un punto de ebullición tal que esta gente dice, vamos a marchar a Rusia a ver qué pasa. O sea, que yo creo que... O sea, aunque realmente tuvieses las fuerzas porque el ejército está en el frente y todo lo que tú quieras, tú sabes que no vas a dar un golpe de estado en Rusia. A ver, fue toda una locura, fue un doble o nada, pero... Es que a mí me suena un sujétame el cubata de manual, tío. En plan, ver, que no, venga, que ya no. Verás, se van a cagar estos rusos, ya están listos, me está tocando las narices. No, es más tipo, bueno, si no sujeto el cubata igual me matan y me quitan todo, así que toca sujetar el cubata. Y sí, a ver, se quedaron a 300 kilómetros de Moscú, no, a menos, de hecho, a 200, no, a 100 incluso. O sea, no llegaron hasta allí sin apenas bajas. La fuerza llegó intacta, lo cual ya te demuestra... Porque aquí todos asumimos, vale, hay no sé cuánta policía entre medias, ¿no? Porque, bueno, el plan suyo era el siguiente. Pero un momento, más allá de que haya policía, más allá de si es o no factible tomar Moscú, que a lo mejor puedes tomar Moscú, porque sí, podría. La cuestión es... no es, yo creo, práctico o funcional el hecho de que pienses que una compañía como la que tú me estás describiendo puede, de forma efectiva, tomar Moscú, dar un golpe de estado y decir, esto es mío ahora, ala. Aquí está mi butifarra, ¿por qué no? Ya, pero ¿y sí? Pues sí, pero a ver, tú piensas que Wagner ha llegado a tener 40.000 hombres, según se cree. Entonces es verdad que no es gigante ese ejército, pero te llegan de repente y llevaban blindados, vamos, y vehículos antiaéreos y... O sea, que no eran 4 matados solo en coche, estaba pensada la operación, tenían sus blindados y la policía, a ver, puede hacer cosas, pero te viene un tanque y ya tú no tienes un armamento antitanque contra eso. Entonces, era un problema. Encima, sobre todo, se notó, y esto es uno de los problemas de los rusos, que no lo vieron venir, porque casi se les presentan a las puertas de Moscú y ni habían atacado prácticamente los convoyes, o no se ha visto grandes bajas, ha habido algún punto igual, 3 vehículos destruidos, tal, pero no mucho más. Entonces es que les pillaron completamente
con los calzoncillos bajados, que se suele decir, la verdad. Sí. Entonces, el plan suyo, además, yo creo que está muy claro lo que hicieron. Lo tenían todo pensado. El día 23 decimos que nos ha atacado, nos ha bombardeado una base, un campamento del ejército ruso. Entonces, inmediatamente las tropas que las tenemos en Ucrania, que este era el movimiento crítico, porque era donde se iba a ver obvio lo que querían, las mandamos a Rostov, que es una ciudad de 1,1 millones de habitantes, que es donde están los cuarteles generales que se dirigen las operaciones en Ucrania. Tomaron Rostov en horas, cayó todo Rostov en sus manos, que nuevamente es como Valencia, o no es una ciudad pequeñita precisamente, Ya. es un pedazo de ciudad. Y de ahí había 14 horas en coche hasta Moscú. Entonces empezaron el viaje, varias columnas desde distintos puntos, con los blindados en cabeza para ir retirando las barricadas o tal. A los rusos les pilló completamente desprevenidos, empezaron a romper con grúas las calles, empezaron a poner camiones de la basura en medio, a poner autobuses para intentar ganar tiempo como fuera, mandaron helicópteros a atacar las columnas, casi sin saber si eran de Wagner o del ejército, de quién eran, porque claro, son columnas que encima llevan mucho material del ejército ruso, entonces, ¿cómo sabes qué es del ejército, qué no es, qué está yendo a Ucrania? Porque en medio de todo esto hay convoyes que están yendo a Ucrania, simplemente. Un auténtico jaleo. Se dice que se han destruido hasta 8 helicópteros del ejército ruso en un solo día, lo cual es una barbaridad. Es casi peor que el día de la invasión de Ucrania. Por tanto, les pillaron así muy mal, pero se fue viendo ya a medida que se acercaban a Moscú que el FSB, que aunque había habido una clara pasividad, que es con lo que jugó Wagner y lo que les permitió llegar tan lejos, ya en la capital se iban a topar con resistencia y aunque pudieran vencerla, no estaba nada claro que lo fueran a lograr y además iba a ser una sangría para Rusia porque el Estado Mayor que tiene que estar a dirigir las operaciones defensivas en Ucrania contra los ucranianos iba a tener que estar pensando en defender el sur de Moscú, en volar los puentes del sur de Moscú. Bueno, imagínate, ¿no? Imagínate en el frente, la moral del soldado que está en primera línea en Ucrania, viendo lo que está pasando en retaguardia, sin saber si van a llegar refuerzos o los están desviando todos a Moscú. O sea, que ha tenido mucho riesgo. De ahí también yo creo que Prigozhin, en última instancia, ha estado dispuesto a ceder, ¿no? Y a permitir que, bueno, a concluir el golpe de Estado, básicamente. Lo que ha sucedido, antes lo hablaba con Fernanda, esto ha sido una humillación muy grande para Rusia, ¿no? Joder, pues imagínate, empiezas una guerra hace año y medio pensando que vas a tomar el país vecino y acabas con un golpe de estado de tus propios mercenarios a los que has aupado tú mismo sobre tu capital y encima le perdonas la vida y le permites exiliarse a tu país amigo, al su líder, para evitar que haya una batalla en plena capital mientras hay una contraofensiva de Ucrania. O sea, además no te has enterado de nada porque se te han plantado las columnas al lado de Moscú y no tenías ni una defensa total, que imagínate qué imagen ha dado, un desbarajuste y un caos. Lógicamente esto para Putin pues es debilidad pura y dura, ¿no? Es no tener el control de tu estado, no tener dureza, porque la verdad es que a Prigozhin lo tienen que liquidar porque si no, es que no puedes permitir que te den un golpe de estado y encima se queden en un país aliado como Bielorrusia. Yo creo que a Prigozhin lo tienen que eliminar sí o sí y además de una manera yo creo que sea un mensaje, creo yo. Y esto lo sabrá Prigozhin, claro. Entonces, pero aún así, en caso de saberlo, le ha cedido a lo que le estaba diciendo en las negociaciones con Rusia. Él pedía que se destituyera a Shoigu. Es el ministro de Defensa ruso. Eso es. Shoigu es defensa, Gerasimov es el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Entonces, pero él fue sobre todo contra Shoigu. Hoy mismo ha aparecido Shoigu en la televisión rusa y no va a salirse. Es decir, que obviamente Prigozhin igual le han dicho que sí, claro que sí, sabiendo las dos partes que no iban a echar a Shoigu porque sería otra muestra de debilidad. Si encima de que me das un golpe de Estado, encima de que no te mato directamente, voy a cambiar al ministro de Defensa porque tú me lo digas, pues ya era lo que faltaba, ¿no? Entonces yo creo que Prigozhin, sabiendo que ya no, o pensando que ya no tenía muchas posibilidades y que no merecía la pena, dijo, vale, venga, me dejáis irme a Bielorrusia, me dejáis tal. Y Putin, el único motivo por el que ha aceptado, yo creo, y por el que no dijo a estos matadlos a todos, es
que temía una batalla en la capital. Que aunque la ganaras, es que los ciudadanos de Moscú vieran una... Es que imagínate en Madrid que te viene un grupo de mercenarios y tienes una batalla en Getafe, en Alcobendas, en todo eso, que queda una parte de la ciudad sumamente dañada, con la gente huyendo de los barrios. ¿Qué imagen es esa? ¿Qué cachondeo es ese? ¿No? Entonces yo creo que por miedo a eso ha estado dispuesto a permitirle que se exilie. Y esa es un poco la contraparte, ¿no? El motivo de que se haya aceptado eso. Pero lo importante ahora es qué va a pasar con Wagner y sobre todo la parte anterior de Wagner. O sea, lo interesante de Wagner casi es su origen y cómo nos afecta a España, porque Wagner tiene un papel en nuestra política exterior y es importante. ¿Cuál es el papel que tiene Wagner en nuestra política exterior? Pues me alegra que me hagas esta pregunta. Bien. Y no me la has dejado casi a huevo ni nada. No, ni yo lo he deslizado ahí para que me hicieras el pase. No, pues simple y llanamente, Wagner nace, como te digo, a raíz de la ocupación de Crimea, porque en Crimea los rusos tienen un cambio de chip y se dan cuenta de que Occidente no respeta sus esferas de influencia, que lo de que Ucrania es Rusia, nada. Entonces asumen que tienen que tener una política exterior agresiva, tienen que buscar el poder de una manera mucho más clara. Entonces dicen, vale, vamos a emplear compañías de mercenarios adscritas al Kremlin y vamos de esta manera a evitar tener que involucrar directamente al ejército ruso, porque esto queda peor y hay un coste político superior de que me impongan más sanciones y tal. Por tanto, metemos a Wagner, básicamente. Hay otras compañías, pero sobre todo es Wagner. Así que a Wagner la mandamos a distintos territorios. Luego Wagner, por su cuenta, también, como es una compañía, tiene sus intereses y va a otros países. Pero el caso es que aparece por toda África, como champiñones. En unos casos se les paga en oro, en lingotes de oro, porque el gobierno de Sudán no tiene dinero y en lugar de eso les da lingotes de oro a través de una compañía que luego sacan en avión. Bueno, un montón de cosillas así de este tipo. Pero el caso es que concretamente el gobierno de Mali tiene una pugna con Francia, porque Francia básicamente es un país neocolonialista que mantiene su esfera de influencia que tenía el antiguo imperio francés, se llama el Franc-Afrique, hay un nombre para él incluso, y en esos países pues tiene un peso brutal París, ¿no? Pero como Francia es un país occidental, Rusia dice pues vamos a laminar a París, ¿no? ¿Y dónde está París? En el Sahel, al sur de España en este caso, en países como Mali. Entonces en Mali se había producido un golpe de estado y tenías un nuevo gobierno militar. Claro, el gobierno militar está enfrentado con Francia y dice, a ver, si tengo a Francia, por un lado que se me va a volver mi enemigo, de otro lado tengo en el norte a los tuaregs yihadistas, que esto es otro tema, que quieren montar un estado yihadista y que van a atacar desde el norte. Entonces, ¿de dónde saco armamento? ¿De dónde formo tropas? ¿De dónde tiro para consolidar mi golpe de estado y mi estado, ¿no? Y sobrevivir? Porque además Francia va a estar ojo a visor. Cualquier día me ejecutan e intentan un golpe de estado con alguna facción, o sea que... Entonces, vale, pues juego de equilibrios. Vamos a pedir ayuda a Rusia. Entonces Rusia empieza a mandar mercenarios de Wagner, Rusia empieza a realizar operaciones de propaganda en toda esa zona. Es muy curioso cuántos países de África, ¿no? Pues ves a negros al final, ¿no? Pues con la bandera rusa, ondeándola. Y con todo eso, y además facilitando la entrega de armamento, logran una gran influencia en el gobierno de Mali. Al punto de que el gobierno de Mali expulsa a todo el ejército francés, les ordena que se vayan, detrás de él se ha ido toda Europa, porque había tropas de Alemania, de Holanda, de un montón de países, y ahora mismo creo que queda la guarnición española y poquitos más. El problema que tiene España es la presión migratoria que puede haber hacia el norte si el país se desestabiliza y los yihadistas del norte, que como monten un estado, pues tenemos otro estado islámico, básicamente. Sí. Y luego está el tema de Wagner. Claro, Wagner ahora tiene un papel muy importante en la seguridad de Mali y otros países de la región, y eso hace que les permita a los rusos lanzarnos la política maliense contra nosotros, la política migratoria, el tema del yihadismo y tener ahí unas palancas de influencia sobre lo que nos pasa al sur, sobre la presión migratoria sobre Marruecos, que luego Marruecos instrumentaliza para presionarnos a nosotros, todo eso. Entonces ese es el problema, digamos, de fondo. Y luego los turcos se están metiendo mucho también porque los turcos, bueno, tienen muy malas relaciones con Francia y se están metiendo donde pueden en la esfera de influencia francesa, que al final nos afecta todo esto de alguna manera. Claro, en el sentido en el que estar en África, pues
acaba afectándonos de manera indirecta en ese ámbito. ¿Qué puede haber significado todo esto para el conflicto que hay ahora mismo entre Rusia y Ucrania? Es decir, siendo totalmente Bueno, profano, están los ucranianos celebrándolo, los rusos ahora mismo tienen un descalabro mayor porque si antes ya podían haber estado mostrando signos de debilidad, pues ahora de repente muchísimo más. ¿Qué lectura puede tener todo esto? bueno, pues para empezar, en el frente de Bakhmut, que es donde operaban Wagner, vamos a ver cuántos mercenarios se van de Wagner y dejan ese frente. Entonces van a perder ahí los rusos 20.000 hombres, una cosa así que no está nada mal. Eso de entrada, como efecto táctico. En segundo lugar, lógicamente, refuerza la idea de que Ucrania, pues, está resistiendo bien, de que el régimen de Putin es endeble, tiene unos pilares no muy sólidos y, por tanto, eso es una ventaja, ¿no?, para Kiev. Es verdad que no tiene un impacto quizás tan directo por ahora en la propia guerra. Sí es verdad que igual priva, ya veremos cómo queda Wagner, priva al Estado ruso de una herramienta para obtener esa carne de cañón a bajo coste. Y sobre todo vamos a ver las operaciones en África y todo eso, porque nuevamente el precio de la cesta de los alimentos, el terrorismo, la migración, el apoyo de gobiernos africanos en resoluciones de las Naciones Unidas, de la Unión Africana, es decir, hay unas cuantas cosas que a través de Wagner consiguen los rusos en África y son herramientas de presión que acaban afectando a Europa. Pues es que está cantado, ¿no? La migración, terrorismo, todo lo típico que le afecta a Europa y que le importa a Europa. Entonces es una manera de presionar a quien entrega armas al final a Ucrania, ¿no? De una manera muy, bueno, pues sí, al fin y al cabo indirecta. Y luego, simultáneamente, hay otra debilidad para los rusos. ¿Cuál es? Que los chinos están al acecho. Entonces, los chinos, como buenos chinos que son, están, no sé si tanto como copiando, pero están imitando el modelo de Wagner. De tal manera que, de hecho, hay varios artículos en Political Room de Iván López Miralles en los que vemos cómo las compañías de mercenarios chinos están empezando a operar en África. Por ahora no han llegado porque hay una diferencia entre las compañías de mercenarios, pueden ser PMC o PMS. Wagner es PMC. PMC implica que hace labores de combate, de guerra. PMS es que te puede hacer labores de combate pero defensivas, pasivas, proteger instalaciones, personalidades, cosas de esas. Entonces, por ahora los chinos han operado con PMS. Pero es probable que traten de explotar cualquier vacío que deje Rusia, ¿no? Cualquier vacío, cualquier operación de estas en que no puedan sostenerla, que haya desconfianza entre Wagner y el Kremlin, pues que las compañías de mercenarios chinas respaldadas por su Estado, porque claro, Wagner tiene además el punto de que está respaldada por su Estado. Entonces tú contratas a Wagner, pero además le dices a Wagner, oye, macho, necesitamos unos cazas para poder bombardear a los yihadistas estos que están en el norte, mira a ver si puedes hablar por ahí con alguien de la industria ruso tal que nos lo provea. Y como el Estado ruso está engrasado con Wagner, estaba engrasado con Wagner, decía, venga, pues Russian Helicopters, mandad unos helicópteros para allá, ¿no? Claro, si no tienes el apoyo del Estado ruso y las compañías de mercenarios chinas llegan con el apoyo del Estado chino, ¿qué pasa? Pues que rápidamente dicen, oye, las fábricas de blindados de Mongolia Interior que nos empiecen a mandar aquí material para Sudán o para quien sea, ¿no? Claro, es una ventaja muy grande y yo creo que los rusos deben tener bastante cuidado y bastante miedo o reticencias con los chinos porque les están comprando el país en cierto sentido. O sea, ahora mismo China le estaría comiendo la tortilla a Rusia. Sí, sí, sí. Hasta ahora el modelo, yo creo hasta ahora una especie de modelo tácito de equilibrio, de tal manera que Rusia no es un gran productor de bienes de ningún tipo, sí de extracción de materias primas y todo esto, pero sí que tienen mucho músculo en materia militar y de seguridad y además tienen voluntad, ¿no? Entonces, hasta ahora la idea, yo creo, en África y todo eso era, vale, Rusia llega con la parte de seguridad, ofrezco seguridad al gobierno, armamento, adiestramiento para su nuevo ejército, etc., etc., y China llega con la parte económica. Yo te ofrezco infraestructuras, te traigo 1.000.000 de presidiarios de China y construimos aquí un pedazo de aeropuerto. A cambio tú me dejas materias primas, me cedes tierras cultivables, tal cual. Que esto es lo que, bueno, China ha comprado, está comprando toda África, ¿no? Por ejemplo, paréntesis, perdona, hicimos un artículo sobre una crema, se llamaba el Qingdao, el Qingdao, ya no me acuerdo muy bien. Básicamente es una crema que se hace con burros, con la grasa de los burros. Entonces es muy curioso porque Sudáfrica, todos estos países aún tienen mucho de
de estos animales de tiro son fundamentales para las labores agrícolas y para el transporte de las personas. Claro, están comprando tal cantidad de esta crema los chinos que es que hay escasez de burros en África, de tal manera que es un problemón para las economías locales, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, cada uno la parte económica, otro la de seguridad. ¿Qué pasa? Que a medida que se debilita Rusia, los chinos, que son ante todo nacionalistas, a los que les importa China, China y China, pues llenan todos los vacíos. Y ahí vamos a ver cómo queda Wagner en el marco del Estado ruso. Si realmente logran integrarlo en el Ministerio de Defensa o lo hacen a regañadientes y Rusia pierde la influencia que tenía a través de Wagner en África y Oriente Próximo. Entonces es una jugada política aquí la que se está fraguando que es muy interesante. Bueno, a ver, ¿y eso cómo nos afecta a nosotros y a Europa? Todo esto. Ya no tanto lo de China y demás, pero sí, un poco todos estos últimos acontecimientos, ¿qué hay de lo mío en todo esto? Joder, macho. Hay como varias dimensiones. De un lado, la sensación que además me está quedando a mí con todo esto es que esto, aunque debilite al régimen de Putin, también le hace mucho más decidido con respecto a su supervivencia y creo que confirma muchos de los paranoias, entre comillas, que ellos pudieran tener. Es decir, que ahora, además seguro que su propaganda va a empezar a decir que es un golpe orquestado desde Occidente, está todo planificado, que es parte de las tácticas para desestabilizar a Rusia, cuando ante todo es un problema interno. Has puesto ahí un tío que no le conocías bien por lo que se ve y se te ha ido completamente de las manos, ¿no? Bueno, todos los rusófilos de Twitter, yo los estaba leyendo ese día con mucho interés y todos estaban hablando de estos son los anglos, hablaban de la OTAN, de la CIA, de... Pueden tener su papel, nadie lo niega, es decir, pueden saber tener información y tal, pero los elementos que han llevado a este choque son internos, son una competición entre el Ministerio de Defensa y Wagner, es la competición por el dinero, los recursos y las malas relaciones incluso personales que existían, ¿no? Luego ya que la inteligencia pudiera saber algo o no saber algo, incluso intentar empujarlos a ver si las élites se chocaban entre sí, que es lo que ha pasado, pues puede tener cierto papel, pero nada determinante, ¿no? Que si no hubiera estado ahí Occidente seguramente hubiera sucedido parecido. Pero bueno, el tema, lo que nos afecta a nosotros. Primero, yo creo que el régimen de Putin se va a encerrar en sí mismo y va a tener mayor determinación con respecto a la guerra. Y aquí hay un paso que no se ha dado hasta ahora. Bueno, hay dos pasos. Uno es la movilización general, que eso aún no ha sucedido. Si llegamos a eso, la guerra va a escalar aún más de lo que está ya, porque si pones toda la industria rusa al servicio de la guerra, por ahora solo la han... Eso significaría que las operaciones militares dejarían ya de ser operaciones militares de cara de cara a la galería y ya sería guerra abierta total y absoluta. Bueno, ya lo es, pero sería pasar de hablar de cientos de miles de hombres y un frente de 1000 kilómetros a hablar un frente de 3000 kilómetros y millones de soldados. Y ya nada de economía de consumo, nada de supermercados, nada. Alimentar a la gente para que trabaje en las fábricas y a producir tanques y a producir drones y a producir todo. Ya están un poco en esta línea, pero no han llegado a la movilización general de la industria y de la población. Pero es verdad que esto yo creo que les encamina a no hay otra alternativa y a asumir que esta guerra puede durar mucho más, ¿no? Luego está el tema de las armas nucleares. Yo aquí me remito a mi amigo Guillermo Pulido, que es pues, una de las personas, si no la persona que más sabe de esto, y él mismo cuenta que ahora mismo hay un debate entre algunos de los principales asesores y personalidades del mundo del pensamiento de la política exterior rusa y de los estudios estratégicos rusos, algunos de ellos pues prácticamente asesores de Putin, que están diciendo que hay que usar el arma nuclear ya. ¿Por qué? Porque ellos consideran que se ha roto el respeto y el respeto y las líneas rojas que había en la Guerra Fría y que hay que restablecer eso. Y ellos lo que, según contaba Guillermo, han dicho es que pues hay que lanzar un ataque nuclear sobre la OTAN directamente porque es la única manera de que se recupere el respeto a Rusia y ese equilibrio. Entonces, estamos en esa dinámica que te va atrapando, que es muy peligrosa y vemos cómo esto cada vez va más y vamos a ver hacia dónde nos lleva. Pero esto lo decía Will Pulido. Sí, esto lo ha explicado Will Pulido, efectivamente, que sabe muchísimo de todo el tema nuclear. Y de hecho te invito a invitarle si te apetece. Vamos. De hecho estuvo en el canal de Fernanda, si no recuerdo mal, o sea que vamos. Sí. Recuerdo. Merece muchísimo la pena. Bueno,
O sea que de un lado yo creo que esto genera una determinación de las élites rusas, del Kremlin, a asumir que esta guerra puede llevar a situaciones tremendas. Claro, yo creo que ellos les predispone a atacar aquí porque, bueno, las líneas rojas se van difuminando, ¿no? Igual que Ucrania al principio de la guerra no se la dejaba atacar Rusia, ahora ya se lanzan unos drones sobre el Kremlin, pues esto es lo mismo, pues Rusia hasta ahora ha respetado la OTAN y tal, pero igual un día dice, pues estos que están entregando armas y que por ahora no han tenido grandes consecuencias humanas, ya de muertos o de una infraestructura importante atacada en algún lugar o lo que sea, pues refuerza su determinación de llegar a eso, ¿no? Esto como idea general. Después, puede ser que debilite a Rusia en África, lo cual para nosotros creo que es muy bueno, desde luego, porque no nos conviene tener esa potencia en Mali y en otros países de la región dominando materias primas y sobre todo con la posibilidad de generar inestabilidad migratoria y del yihadismo, sobre todo. Y el tema de China, hay muchos puntos de vista. Hay quienes no consideran a Rusia un rival para Europa. Hay quienes te dicen, bueno, es como otro Estados Unidos y por tanto nosotros seríamos un tercer actor que debe elegir qué es lo que más le interesa. Yo, mi sensación, pero es mi punto de vista, simple y llanamente. O sea, que aquí no me baso, no es un análisis puro y duro, simplemente es mi perspectiva. Es que China es un país que no va a vernos como, no sé, como África o como Oriente Próximo, como un país más. Yo creo que nos van a ver como un adversario, porque no hay muchos lugares de la humanidad donde tú puedas conseguir innovación, industria, ciencia. Entonces, para China, si algún día fuera la primera potencia mundial, Europa y Estados Unidos serían una amenaza clara. Por eso, a mi modo de ver, China hay que tomarlo como lo que se suele decir, un competidor. No es solo un enemigo, pero desde luego no es solo un amigo. Entonces, no creo que sea bueno que China siga expandiéndose más aún en África. Y esto es un problema porque a medida que se van los rusos queda China y China está saliendo demasiado indemne de toda esta crisis. Y porque están sabiendo jugar sus cartas, esto hay que decirlo. Su plan de paz, toda una serie de cosas, la verdad que están bien planteadas. Han sido muy hábiles, pero no sé esto si nos conviene en absoluto. Entonces esos para mí serían como los principales riesgos en ese sentido. ¿En Latinoamérica estaría también metiendo mano China en ese sentido? Sí, China. Mismo modelo que en África. Bueno, y de hecho Wagner en Venezuela se sabe que hubo como mínimo hay una colaboración puntual, porque estuvieron ayudando al ejército venezolano en varias batallas que tuvieron con las FARC y tal. Pero China tiene comprada media América Latina y además media América Latina les ve con mucha más simpatía, como por otra parte entiendo, por todo lo que hizo Estados Unidos durante la Guerra Fría. Entonces, allí la perspectiva es que China es un buen amigo. Y a China, bueno, por ejemplo, en todo lo que es el Ecuador, la Amazonía y tal, pues las empresas que se cree que están adscritas a compañías chinas están realizando una cantidad tremenda de talas, de destrucción de todos esos árboles, en muchas ocasiones con guardias armados protegiéndoles, que pueden ser perfectamente PMS chinas. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Y este es solo un ejemplo, están por toda América. Entonces, se han metido completamente en América del Sur y probablemente en América Central y quizás en México. Ahí tienen un papel importante y sobre todo van a por las materias primas, ¿no? Luego tienen la famosa estación de vigilancia, que no, hay quienes dicen que tienen propósitos militares, hay quienes dicen que no, el propósito es meramente científico, que es la que está situada en Argentina, por ejemplo. Y bueno, pues eso es sobre todo un poco su situación. Pero bueno, que ahora mismo América comercia sobre todo con China, ante todo, no con Estados Unidos, salvo Canadá y tal, y México. Madre mía, cada vez que hablo contigo pone Te vas nervioso. Ahora, contento ¿cómo de hablo saber un yo poco más. del nuevo anuncio del Ministerio de Igualdad o cualquier cosa, tío? Si ya nos ha dicho que vamos a morir todos. Pues Te por eso a mí preguntan me si relaja Putin ver está tus vídeos de preocupado vez por en el cuando tema de también. Sumar y Podemos. Sí, ¿cómo ve Putin, Rusia y demás todo el tema de Sumar, Podemos, las No, alianzas, de la izquierda del PSOE? No sé si lo viste ya que comentó Putin, ¿no? Lo de que Prigozhin, pues el principal problema que tenía era que no se había deconstruido como macho y tenía una masculinidad muy tóxica, ¿no? ¿Qué Que llevaba a opinaba dar del golpes veto a de Irene estado Montero, y cosas de Prigozhin? macho.
¿Qué opinaba del veto a Irene Montero, los de la compañía Wagner? Ahí, la verdad, no nos ha gustado, nos ha parecido un poco desleal por parte de algunos. Hombre, más allá de eso, lo de mandar un martillo que se ha usado para ir ejecutando gente al Parlamento Europeo, pues son cosas que algo te dicen, ¿no? Eso está feo que lo diga, pero te habría puesto el sonidito de basado rojo pastillado, tío. Hacer eso es de haber visto muchas películas, tío. El hecho de voy a reventarle la cabeza a este tío, que es un desertorio, voy a mandar el martillo en un puto sobre, ¿sabes? Y lo va a abrir una secretaria loca en el Parlamento Europeo y va a gritar, ¿no? Es como muy peliculero, tío. Yo me imagino a David Fincher rodando algo parecido. Esto ha superado cualquier película, esto es que era acojonante. Yo estoy deseando que hagan una película de esto o algo, porque vamos... ¿Una? Yo creo que van a hacer series, trilogías... Faltaron algo propio del nucleares, Padrino. Lo único. Bueno, Yago, tío, muchas gracias por prestarnos este tiempo. Sé que ahora mismo estarás súper liado. Precisamente cuando pasa algo de esto es cuando yo te escribo y cuando tiene que escribirte 50.000 personas más diciéndote, loco, pero cuéntanos la historia, ¿qué pasa? Entonces, te la agradezco una barbaridad. Y nada, tío, a ver cuando te vengas por Madrid, avísame y nos tomamos algo, ¿vale? Yo te avisaré que un día que ya tenga tiempo y para estar a gusto, que si no... Coño, ahora llega el verano, tío. Perdona. Ahora llega el verano. Que verano. vaya bien el directo, anda. Un besito, Yago.